Buenas noches, yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, numerología, el lenguaje de los números. Comenzamos. Hay momentos que pasan desapercibidos, tan cotidianos, tan simples, que rara vez nos detenemos a cuestionarlos. ¿Miras el reloj? 11:11. No piensas demasiado en ello. Sonríes, quizás pides un deseo y sigues con tu día. Horas después, vuelves a mirar. 3:33. Otra coincidencia, otra repetición, otro instante que parece insignificante, pero que, si lo observas con atención, empieza a dejar una ligera incomodidad en el fondo de la mente. No es solo el reloj, es el número de una casa que se repite en diferentes lugares. Es una fecha que aparece una y otra vez en situaciones distintas. Es un recibo, una placa, un número de teléfono incompleto, que de pronto encaja con algo que ya habías visto antes. Pequeños patrones, fragmentos que se repiten. Al principio los ignoras, porque así funciona la mente. Nos han enseñado que el cerebro busca sentido donde no lo hay, que somos expertos en encontrar formas en las nubes, rostros en la oscuridad y hasta significados en el caos, que todo es coincidencia. Y sin embargo, hay algo en ciertas repeticiones que no se siente como simple azar. Algo en la manera en que aparecen, en el momento exacto, como si llegaran cuando deben llegar, como si no estuvieran ahí por accidente. Empiezas a notarlo más. Ya no es solo un número, es la frecuencia con la que aparece, es la sensación de familiaridad, incluso cuando sabes que no debería importarte. Te dices a ti mismo que es normal, que si buscas algo lo suficiente, pues lo vas a encontrar. Pero, ¿y si no es que lo estás buscando? ¿Y si en realidad es lo único que no puedes evitar ver? Hay días en los que todo parece alinearse de una manera inquietante. Miras el reloj a la misma hora exacta, sin proponértelo. Recibes mensajes con números que reconoces, aunque no recuerdes por qué. Te cruzas con fechas que parecen seguirte como una sombra discreta, constante. Y entonces aparece la duda. No una duda clara, no algo que puedas explicar con palabras precisas. Es más bien una sensación, una grieta silenciosa en la lógica cotidiana. Porque aceptar que todo es coincidencia es cómodo, es seguro, es lo que mantiene el mundo en orden. Pero cuando las coincidencias se repiten, cuando se acumulan, cuando empiezan a formar algo que parece un patrón, la mente ya no se siente tan tranquila. Empiezas a cuestionar. ¿Estoy viendo esto porque quiero verlo o porque realmente está ahí? Y sí, está ahí, pero ¿desde cuándo? La idea de que todo podría estar estructurado en realidad no es nueva. Está en antiguas creencias, en sistemas que de alguna forma intentan explicar el universo a través de números, en la necesidad humana de encontrar un orden oculto detrás de lo visible. Pero aquí no estamos hablando de teorías complejas, estamos hablando de lo cotidiano, de lo que ves todos los días, de lo que hasta ahora habías ignorado. Porque no es lo mismo leer sobre números que sentir que te están siguiendo.
No es lo mismo entender un patrón que experimentar uno sin haberlo buscado. Y ahí es donde algo cambia, porque en este punto ya no se trata de lógica, se trata de percepción, de esa sensación persistente, difícil de sacudir, de que hay algo repitiéndose frente a ti, algo que insiste, algo que regresa, como si estuviera tratando de decirte algo o de recordarte algo que aún no comprendes. Y entonces, por primera vez, la pregunta deja de ser una curiosidad pasajera y se convierte en algo más profundo, más incómodo, más difícil de ignorar. ¿Y si no es casualidad? La mentira del azar. La palabra coincidencia es cómoda. Suena ligera, inofensiva, una forma elegante de cerrar una pregunta, sin tener que profundizar demasiado. Algo pasa. Dos eventos se cruzan, un número se repite y la explicación inmediata es casi automática. Fue coincidencia. Y con eso basta. No se cuestiona, no se analiza, no se persigue. Porque aceptar el azar como respuesta nos protege. Nos evita entrar en terrenos donde las cosas dejan de ser tan claras, tan ordenadas y tan seguras. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué es realmente una coincidencia? En términos simples, es la ocurrencia de dos o más eventos que parecen relacionados, pero que en teoría no tienen conexión entre sí. Eventos independientes que simplemente coinciden en el tiempo, en el espacio o en la forma. Eso es lo que nos han enseñado, que el mundo está lleno de eventos aleatorios y que inevitablemente algunos de ellos van a coincidir. Que si lanzas suficientes veces una moneda, eventualmente aparecerán patrones. Que si observas lo suficiente, encontrarás repeticiones, que no significan nada, pero hay un punto muy específico, donde la explicación del azar empieza a sentirse insuficiente. Porque no todas las coincidencias pesan igual. Algunas pasan y se olvidan, otras se quedan. Se instalan en la mente como una pequeña incomodidad difícil de explicar, difícil de ignorar, como si hubiera algo más detrás, algo que no termina de encajar con la idea de lo aleatorio. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones, y no es una falla, es un mecanismo de supervivencia. Reconocer formas, anticipar comportamientos, encontrar conexiones. Todo eso nos permitió durante miles de años interpretar el entorno y reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Ver huellas en la tierra, escuchar un sonido repetitivo en la oscuridad, identificar ritmos en lo aparentemente caótico. Todo eso tenía sentido, todo eso salvaba vidas. Pero ese mismo mecanismo sigue activo hoy, incluso cuando ya no es necesario para sobrevivir de la misma forma. Seguimos buscando patrones, seguimos conectando puntos, incluso cuando no hay nada que conectar, o eso creemos. Porque hay algo inquietante en la forma en la que ciertos patrones aparecen. No como errores de percepción, no como ilusiones pasajeras, sino como repeticiones precisas, ubicadas en momentos específicos, como si estuvieran colocadas ahí con intención. Fíjense bien, piensen en esto. Personas que miran el reloj durante días, semanas, incluso meses, y siempre lo ven en la misma hora exacta. No una vez, no dos, sino decenas de veces, sin proponérselo, sin buscarlo. Simplemente ocurre. O casos documentados donde números específicos aparecen en secuencias improbables, como boletos,
registros, direcciones, fechas, combinaciones que en teoría son posibles, pero cuya repetición constante empieza a generar una pregunta inevitable. ¿Cuántas veces puede repetirse algo antes de dejar de ser una coincidencia? Porque el azar tiene una característica fundamental. El azar no tiene intención, no apunta, no insiste, no regresa. Simplemente ocurre y desaparece. Pero cuando algo se repite, cuando vuelve, cuando parece esperarte, la percepción cambia. Ya no se siente como algo que pasó, se siente como algo que está pasando contigo. Hay registros históricos de coincidencias que han desconcertado incluso a quienes estudian la probabilidad. Eventos separados por años, conectados por los mismos números. Personas que sin conocerse comparten secuencias idénticas en momentos clave de sus vidas. Fechas que aparecen una y otra vez en contextos distintos, marcando puntos importantes, a veces trágicos, a veces inexplicables. Y aunque cada caso por separado puede explicarse, cuando se observan en conjunto, cuando se acumulan, empiezan a formar algo más, algo que no encaja del todo con la idea de un universo completamente aleatorio. Porque el problema no es que el azar exista. El problema es que a veces parece demasiado perfecto, demasiado preciso, demasiado oportuno, como si supiera exactamente cuándo aparecer. Y ahí es donde la duda comienza a crecer, no como una teoría, no como una creencia estructurada, sino como una sensación persistente, incómoda, difícil de ignorar. Porque si todo es azar, entonces nada tiene intención, nada tiene dirección, nada está colocado en un lugar específico por una razón. Pero si hay patrones reales, si hay repeticiones que no dependen únicamente de la percepción, entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué estoy viendo esto? Sino, ¿por qué está ahí? Y esa diferencia es profunda, porque implica algo que la idea del azar no contempla. Implica posibilidad de estructura, de diseño, de algo que organiza, que repite, que coloque elementos en puntos específicos, aunque no sepamos por qué. Y eso es lo que realmente incomoda. No los números, no las coincidencias, sino la posibilidad de que no sean coincidencias en absoluto, de que el patrón no esté en tu mente, sino frente a ti, esperando ser reconocido, esperando ser entendido, o quizá simplemente esperando. El origen del lenguaje numérico. Bueno, pues antes de que los números fueran lo que hoy entendemos, antes de que existieran como herramientas exactas, frías, precisas, ya estaban ahí. No como símbolos, no como cálculos, sino como una forma de interpretar la realidad. Porque hubo un tiempo en el que contar no era solo medir, era comprender. Las primeras civilizaciones no veían los números como simples cantidades. No eran cifras vacías ni representaciones abstractas. Eran algo más, algo cargado de significado. En la antigua Mesopotamia, en Egipto, en las primeras culturas que comenzaron a observar el cielo con atención obsesiva, los números no solo organizaban el mundo físico, sino también explicaban lo invisible. El movimiento de los astros, los ciclos de la luna, las estaciones. Todo parecía responder a patrones numéricos. Y esos patrones
no eran interpretados como coincidencias, eran vistos como señales, como un lenguaje, uno que no todos podían entender, pero que estaba presente en todo. Los egipcios, por ejemplo, atribuían cualidades específicas a ciertos números. No eran intercambiables, no eran neutros. Cada uno tenía un peso, una intención, un lugar dentro de una estructura mayor que organizaba tanto la vida como la muerte. El número 3 asociado a la totalidad. El número 4 al orden del mundo. El número 7 a lo sagrado. No eran elecciones arbitrarias, eran observaciones repetidas, patrones que con el tiempo comenzaron a percibirse como constantes. Y cuando algo se repite lo suficiente, deja de parecer casualidad, se convierte en regla. Pero fue en la antigua Grecia donde esta idea tomó una forma más definida y más inquietante, más peligrosa incluso. Porque ahí los números dejaron de ser solo símbolos y pasaron a ser la base de todo lo que existe. Los pitagóricos no veían los números como una herramienta, los veían como la esencia misma del universo. Para ellos, todo podía reducirse a relaciones numéricas. La música, la geometría, el movimiento de los cuerpos celestes. Todo obedecía a proporciones exactas, a estructuras invisibles que podían describirse, medirse y repetirse. Pero no como una coincidencia, sino como una ley profunda, silenciosa, que sostenía la realidad desde un nivel que no podía percibirse a simple vista. Para Pitágoras y sus seguidores, el número no era una invención humana, era algo que existía antes, algo que el ser humano descubría pero no creaba. Y esa diferencia lo cambia todo, porque si los números no son invenciones, entonces son parte de algo más grande, algo que ya está estructurado, algo que ya está definido, algo que simplemente estamos empezando a comprender. La numerología nace en ese punto exacto, en la línea delgada entre la observación y la interpretación, entre lo que se repite y lo que creemos que significa. Con el tiempo, diferentes culturas comenzaron a desarrollar sistemas propios. Asignaron valores simbólicos a los números. Los relacionaron con letras, con nombres, con fechas. Intentaron traducir la realidad a través de secuencias, como si los números fueran un código, un sistema oculto que, si se entendía correctamente, podía revelar patrones más profundos, conexiones invisibles, incluso destinos. Porque aquí es donde algo cambia. Porque en ese momento los números dejan de ser solo observados y empiezan a ser interpretados. Y la interpretación abre una puerta peligrosa. Porque ya no se trata solo de lo que está ahí, sino de lo que creemos que significa. La numerología se convierte entonces en un sistema simbólico, un intento de encontrar sentido más allá de lo evidente, de darle forma a lo que no puede medirse directamente, de responder preguntas que al azar no logra explicar del todo. ¿Por qué ciertos números aparecen en momentos específicos? ¿Por qué algunas fechas parecen repetirse en eventos importantes? ¿Por qué hay secuencias que se sienten familiares incluso antes de entenderlas? La respuesta dentro de estos sistemas no es casualidad, es significado. Pero el problema es que el significado no siempre es comprobable. Y ahí la línea entre conocimiento y creencia empieza a desdibujarse, porque lo que comenzó como una herramienta para medir el mundo termina convirtiéndose en una forma de interpretarlo. Y esa transición no es menor.
es el momento exacto en el que algo objetivo empieza a volverse subjetivo, donde los números dejan de ser solo números y comienzan a cargarse de intención, de mensaje, de propósito. Y sin embargo, hay algo que permanece, algo que no cambia, y es la repetición, el patrón, la presencia constante de ciertas cifras en momentos específicos, en culturas distintas, en épocas separadas por siglos, como si hubiera una base común, una estructura compartida que sigue apareciendo una y otra vez, sin importar quién la observe. Y entonces la pregunta regresa, más fuerte, más clara y más difícil de ignorar. Si tantas culturas distintas en distintos momentos de la historia, sin contacto entre ellas, llegaron a conclusiones similares sobre la importancia de los números, ¿realmente estamos hablando de una invención o de un descubrimiento? Porque si es una invención, entonces todo esto es interpretación, es creencia, necesidad humana de encontrar sentido donde no lo hay. Pero si es un descubrimiento, entonces los números no solo describen la realidad, la sostienen. Y si la sostienen, entonces no son aleatorios, no aparecen por accidente, no se repiten sin razón. Y en ese punto, la idea del azar vuelve a fracturarse, porque ya no estamos hablando de coincidencias aisladas, sino de un lenguaje antiguo, persistente, que ha estado presente desde el inicio, esperando ser comprendido, o quizá esperando ser recordado. Números que se repiten demasiado. Hay algo particularmente inquietante en los números, no cuando aparecen, sino cuando regresan. Una vez puede ignorarse. 2 veces puede parecer curioso, pero cuando se repiten, cuando insisten, cuando aparecen en momentos que no buscaste, la sensación cambia. Se vuelve difícil de explicar. No sé si han escuchado alguna vez acerca de las llamadas horas espejo. Y esas son quizás el ejemplo más cotidiano y al mismo tiempo el más perturbador. ¿Cuáles son esas horas espejo? Por ejemplo, las 11:11, las 3:33, las 2:22, es decir, números duplicados, alineados y simétricos. Bueno, no tienen nada de especial aparentemente. Son solo combinaciones posibles dentro de un sistema de tiempo. Pero lo inquietante no es que existan, es cuando las ves. Hay personas que aseguran encontrarse con estas horas de manera constante, no una vez al día, no como un hábito, sino en momentos bien específicos. Justo cuando piensan en algo importante, justo cuando atraviesan una decisión, justo cuando algo en su vida parece estar cambiando. De pronto miran el reloj y ahí está, como si hubiera estado esperando, como si no fuera una coincidencia, sino una aparición calculada. Al principio se descarta, se explica con lógica. Ay, sí, seguramente miré el reloj muchas veces y solo recuerdo esas horas. Es sugestión. Ay, es mi mente buscando patrones. Y sí, eso es parte de la explicación. El cerebro selecciona, filtra, recuerda lo que le parece significativo y descarta todo lo demás. Pero hay algo que no encaja del todo, porque en muchos casos la frecuencia no disminuye, aumenta, empieza a aparecer en otros lugares, no solo en el reloj,
sino, por ejemplo, en recibos, en placas, en números de teléfono, en direcciones. La misma secuencia, una y otra vez, como si se desplazara, como si no dependiera del contexto, sino de algo más. Y entonces deja de ser un momento aislado y se convierte en un patrón personal. Fíjense que hay testimonios documentados de personas que han registrado estas repeticiones durante largos periodos de tiempo, no como una creencia y tampoco como una interpretación, sino como una observación constante. Entonces lo que empiezan a hacer estas personas es que anotan esas horas, registran esos números, empiezan a comparar fechas y descubren algo inquietante. Se dan cuenta de que no es algo aleatorio, o al menos no lo parece, porque el patrón no solo está en la repetición, sino además en el contexto, en el momento exacto en el que aparece, como si estuviera ligado a estados emocionales, a decisiones, a eventos específicos, como si no se repitiera, sino que eligiera cuándo hacerlo. Y ahí la explicación de la sugestión pues empieza a debilitarse. Porque la sugestión requiere atención constante, requiere intención, pero muchos de estos casos ocurren sin buscarlo previamente, sin tener una expectativa, sin haberse preparado. Simplemente suceden. Y cuando suceden lo suficiente, la mente deja de verlo como coincidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza a anticiparlo, empieza a esperarlo, a preguntarse ¿por qué? Pero no todos reaccionan igual, porque hay algunas personas que estos patrones los ignoran y simplemente los reducen a una curiosidad pasajera. Otras, en cambio, empiezan a sentirse incómodos, porque hay algo en la repetición constante, algo en la forma en la que un número regresa, que no se siente natural, que no se siente casual, sino que se siente dirigido. Y esa sensación es difícil de sacudir, porque implica algo que no podemos comprobar, pero tampoco podemos negar por completo. Hay quienes intentan explicarlo desde la psicología. Hablan de sesgos cognitivos, de atención selectiva, de la necesidad humana de encontrar orden. Y sí, en muchos casos tienen razón, pero incluso dentro de esas explicaciones hay un límite, un punto en el que la probabilidad empieza a tensarse, un punto en el que la repetición constante en contextos específicos deja una pregunta abierta. ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuántas veces debe repetirse algo para que deje de ser casualidad? Porque el problema no es ver un número repetido. El problema es verlo cuando no lo esperas, cuando no lo buscas, cuando aparece justo en el momento en el que parece tener sentido. Y eso es lo que inquieta. No el número en sí, sino la sincronía, la precisión, la sensación de que hay algo alineándose, aunque no sepamos qué es. Algunas personas llegan a desarrollar una relación casi íntima con estos números. Los reconocen, los esperan, los interpretan, casi como si fueran señales, como si estuvieran recibiendo mensajes, aunque no haya una voz, aunque no haya palabras, solo números. Números repetidos, números persistentes, números presentes. Pero entonces la duda regresa, más fuerte, más incómoda y hasta más difícil de ignorar. ¿Es todo esto una construcción de la mente? ¿Será acaso un juego de percepción llevado al extremo? ¿O habrá algo más? Porque si es sugestión, entonces el patrón está en nosotros, en nuestra forma de observar, en nuestra necesidad de conectar. Pero si no lo es, si algo
¿Hay ahí que realmente se repite? ¿Algo que aparece en momentos específicos sin depender de nuestra intención? Entonces, el patrón ya no está solamente en la mente, está afuera. Y eso cambia todo, porque implicaría que hay algo que insiste, algo que regresa, algo que se manifiesta a través de números, de la forma más simple, pero también de la más silenciosa. Y lo más inquietante no es que esté ahí, es que probablemente ya lo has visto más de una vez, sin darte cuenta, o tal vez dándote cuenta, pero eligiendo ignorarlo, hasta ahora. Fechas marcadas. Y bien, chicos, hay fechas que pasan y hay fechas que se quedan, no por lo que representan en un calendario, no por la celebración ni por una costumbre, sino por lo que ocurrió en ellas, por el peso que cargan, por la forma en la que incluso años después siguen provocando una sensación difícil de explicar, como si no fueran solo números, sino marcas, puntos fijos en el tiempo. La historia está llena de fechas así, días que al mencionarse detienen la conversación, que no necesitan explicación porque todos saben lo que significan. Y sin embargo, si se observan con atención, si se dejan de ver como eventos aislados, empieza a surgir algo más, algo que no tiene que ver con lo ocurrido, sino con cuándo ocurrió. Porque hay números que se repiten, fechas que de alguna forma regresan, no siempre de la misma manera, no siempre con el mismo contexto, pero sí con una precisión que incomoda. Días que coinciden, meses que se repiten, combinaciones que aparecen en momentos clave, como si el tiempo, lejos de ser lineal, tuviera puntos de eco, puntos donde algo vuelve a suceder. Y no se trata de interpretaciones libres, sino de registros, de eventos documentados, separados por años, incluso décadas, que comparten estructuras numéricas similares, tragedias que ocurren el mismo día del mes, decisiones importantes que se toman bajo la misma fecha, eventos históricos que parecen alinearse sin una razón aparente. En apariencia, todo puede explicarse. Miren, el calendario tiene una cantidad limitada de días. Las probabilidades permiten que ciertos números coincidan. Eso es lógico, es esperable. Pero hay momentos en los que esa explicación se queda corta, porque no es solo la coincidencia, es la repetición en contextos específicos. Es la carga simbólica que empieza a formarse incluso sin intención. Por ejemplo, vamos a pensar en una fecha que se queda marcada en tu mente por una tragedia. Esa fecha deja de ser neutra, se convierte en un punto sensible. Y cuando tiempo después algo vuelve a ocurrir en ese mismo día, uff, obviamente la sensación cambia. Ya no se percibe como algo aislado, se siente como una continuidad, como si el tiempo no hubiera terminado de cerrar ese momento, como si algo siguiera ahí. Y esa sensación no es fácil de ignorar, porque el ser humano no solo recuerda los eventos, recuerda los números que los contienen. Las fechas se convierten en etiquetas, en códigos que resumen lo ocurrido. Y cuando esos códigos se repiten, la mente no puede evitar hacer la conexión. No puede evitar preguntarse si realmente es casualidad o si hay algo más detrás. Hay análisis que han intentado estudiar este tipo de repeticiones.
no desde la creencia, sino desde la observación. Se ponen a comparar fechas, a registrar eventos, a buscar patrones. Y aunque muchos resultados pueden explicarse dentro de lo probable, hay otros que permanecen. Y permanecen sin una respuesta clara. Porque no solo se repite el número, se repite el tipo de evento, la intensidad, el impacto, como si ciertas combinaciones no solo marcaran el tiempo, sino que lo condicionaran. Y ahí es donde la idea del azar empieza a tensarse. Una vez más, porque el azar no recuerda, no selecciona, no repite la intención. Pero cuando una fecha vuelve a aparecer y lo hace cargado de un significado similar, la percepción cambia. Ya no es solo un número, es un punto de convergencia, un lugar donde distintas líneas del tiempo parecen tocarse. Y eso, obvio, es inquietante, porque implica una posibilidad difícil de aceptar. Esa posibilidad es tal vez que el tiempo no sea completamente libre, que no todo ocurra sin una estructura, que tal vez existen momentos marcados de antemano, no necesariamente con un propósito claro, pero sí con una presencia constante, como si ciertos días fueran más propensos a contener algo. No sé si, no sé si me explico. Es, por ejemplo, cuando, no sé, tienes un familiar muy cercano que fallece en una fecha en específico. Esa fecha siempre se va a quedar muy presente en tu mente, porque es una fecha que marcó un momento importante, un momento doloroso, un momento duro en tu vida. Y entonces, tiempo después pasa un evento similar. Otra persona de tu familia o un ser querido o una mascota fallece también en esa fecha. Ahí, ¿qué pasa? Lógicamente vas a empezar a hilar. Vas a decir, ah, caramba, mi abuelita o mi ser querido murió en esta fecha y coincidentemente mi mascota fallece exactamente el mismo día, exactamente el mismo mes, años después. Ahí es donde empieza esa sensación de que no se siente ya tan coincidencia. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que dos eventos similares que implican una pérdida, una muerte de algo que a ti te importaba o de alguien que a ti te importaba, suceda exactamente dos veces en la misma fecha? Y es que miren, aquí todo el punto es que no solo se repite la fecha, se está repitiendo el tipo de evento, se está repitiendo la intensidad, se está repitiendo el impacto.
como si ciertas combinaciones no solamente marcaran el tiempo, sino que lo condicionaran. Y ahí es donde la idea del azar empieza a tensarse. Una vez más, porque el azar no recuerda, no selecciona, no repite con intención. Pero cuando una fecha vuelve a aparecer y lo hace cargando un significado similar, la percepción cambia. Ya no es solo un número, es un punto de convergencia. Un lugar donde distintas líneas del tiempo comienzan a tocarse. Y eso, claro que es inquietante, porque implica una posibilidad muy difícil de aceptar, que el tiempo no sea completamente libre, que no todo ocurra sin estructura, que existan momentos marcados de antemano, no necesariamente con un propósito claro, pero sí con una presencia constante, como si ciertos días fueran más propensos a contener algo, a concentrar eventos, a repetirse. Y entonces la sospecha aparece, no como una teoría concreta, sino como una idea persistente, difícil de descartar por completo. ¿Y si algunas fechas no son solo fechas? ¿Y si en lugar de ser puntos aleatorios en el calendario son una especie de nodos? Puntos donde algo se cruza, donde algo se repite, donde algo se manifiesta con mayor facilidad. La mente intenta resistirse a esa idea. Busca explicaciones y claro que se va a aferrar a la lógica. Pero hay algo en la acumulación de coincidencias, algo en la repetición constante que deja una grieta abierta, una duda que no se cierra del todo. Porque incluso si todo puede explicarse, no todo se siente explicado. Y en ese espacio, entre lo que entendemos y lo que percibimos, es donde crece la inquietud, donde la coincidencia deja de ser suficiente, donde la repetición empieza a pesar y donde la pregunta inevitablemente regresa. Más clara, más directa, más incómoda. Si ciertas fechas concentran eventos, si ciertos números aparecen en momentos clave, si la repetición no es solo numérica, sino también contextual, ¿realmente estamos viviendo azar o estamos viendo algo que aún no entendemos? Porque si es azar, entonces todo esto es una ilusión, un juego de probabilidades amplificado por la memoria humana. Pero si no lo es, si hay algún tipo de estructura, aunque sea mínima, aunque sea imperceptible, entonces el tiempo no es tan libre como creemos. Y las fechas no son solo números, son marcas, puntos fijos, donde algo ya ocurrió. Y tal vez, solo tal vez, podría volver a ocurrir. El código de las élites. Hay una idea que aparece de forma constante cuando se habla de números, no en conversaciones comunes y tampoco en lo cotidiano, sino en esos espacios donde la duda empieza a crecer, donde la coincidencia deja de ser suficiente y la repetición comienza a sentirse dirigida. La idea es simple, pero profundamente inquietante. Que los números no solo se repiten, sino que también se utilizan, no por casualidad, no de forma inconsciente, sino de manera deliberada, intencional, calculada. A lo largo de la historia han existido estructuras de poder que operan en silencio, como por ejemplo los gobiernos, las sociedades secretas, los círculos donde la información no circula libremente, sino que se filtra, se protege, se codifica. Y en ese tipo de entornos, el lenguaje nunca es completamente directo. Siempre hay capas, siempre hay algo que no se dice, pero que está ahí, presente, reservado para quienes saben cómo verlo. Es en ese punto donde aparece una de las teorías más persistentes y difíciles de descartar por completo.
La posibilidad de que los números funcionen como un lenguaje interno, una especie de código, una forma de comunicación que no depende de palabras, sino de estructuras, de fechas, de secuencias, de lecciones aparentemente normales, que vistas desde afuera, pues no significan absolutamente nada, pero que dentro de ciertos contextos podrían decirlo todo. Y no, no se trata de afirmaciones comprobadas, se trata de patrones que han sido observados, de coincidencias que cuando se acumulan empiezan a generar cierta sospecha. Por ejemplo, la elección de fechas para eventos importantes, decisiones políticas, movimientos financieros, anuncios clave. En apariencia, todo responde a logística, a estrategia, a conveniencia. Pero hay quienes han señalado que ciertas fechas no son elegidas al azar, que responden a combinaciones específicas, a números que dentro de ciertos sistemas tienen un significado particular, no visible para todos, pero sí reconocible para quienes manejan ese lenguaje. Lo mismo ocurre con los nombres, con cifras que se repiten en estructuras de poder, con secuencias que aparecen una y otra vez en contextos similares, no como errores, no como casualidades aisladas, sino como patrones consistentes. Y aquí la duda se vuelve más incómoda, porque ya no se trata solo de percepción individual, no es alguien mirando el reloj, no es una experiencia personal, es algo que en teoría podría estar ocurriendo a un nivel más amplio, más estructurado, más difícil de detectar, precisamente porque está a la vista de todos. Hay quienes relacionan esto con la existencia de sociedades cerradas, grupos que históricamente han utilizado símbolos, lenguajes propios, formas de reconocimiento que no dependen de lo evidente. En esos contextos, la comunicación directa no siempre es la opción más segura. El mensaje necesita estar ahí, pero sin ser obvio, visible, pero no accesible para cualquiera. Y los números cumplen perfectamente con esa función. Son universales, son neutros, están en todas partes, pero al mismo tiempo pueden cargarse de significado sin que ese significado sea evidente. Una fecha puede ser solo una fecha o puede ser un punto de referencia dentro de un sistema más complejo. Un número puede ser solo una cifra o puede representar algo que no se dice en voz alta. Y lo más inquietante es que desde afuera no hay forma clara de distinguirlo, porque todo parece normal, todo encaja dentro de lo esperado, nada rompe la lógica aparente. Pero cuando alguien empieza a observar con detenimiento, cuando empieza a registrar, a comparar, a conectar, empiezan a aparecer los patrones, las repeticiones. Empiezas a ver coincidencias que por sí solas no prueban nada, pero juntas empiezan a formar algo, algo que no se puede confirmar, pero tampoco se puede ignorar por completo. Y ahí es donde esta idea se vuelve incómoda, porque si existiera un lenguaje basado en números, si ciertos grupos lo utilizaran, si ciertas decisiones estuvieran marcadas por secuencias específicas, entonces no todo sería tan transparente como parece. No todo sería azar. No todo sería visible en el mismo nivel para todos. Habría capas, niveles de lectura, significados ocultos, detrás de lo que en apariencia es algo muy simple. Y eso cambia la forma en la que se percibe la realidad, porque ya no se trata solo de observar lo que ocurre, sino de cuestionar por qué ocurre en ese momento, con esa fecha, con ese número. ¿Pero qué creen? También hay un riesgo, uno que no puede ignorarse. La mente humana, cuando empieza a buscar patrones, básicamente los puede encontrar en cualquier lugar, incluso donde no los hay. Puede conectar puntos que ni siquiera están conectados. Puede construir significados a partir de coincidencias reales.
pero sin una estructura comprobable detrás es difícil. Básicamente lo estás haciendo por pura intuición o tal vez obsesión. Y ahí la línea entre observación y proyección se vuelve bien peligrosa, porque no todo patrón implica intención, no toda repetición implica un diseño, pero no toda repetición puede descartarse con facilidad. Y ese equilibrio, esa tensión constante, es lo que mantiene viva la duda. Porque en el fondo la pregunta sigue ahí, silenciosa y persistente. ¿Y si algunos números no solo aparecen, sino que son colocados? ¿Y si ciertas fechas no solo ocurren, sino que son elegidas por razones que no son visibles para todos? ¿Y si existe un lenguaje que está presente pero que no todos pueden leer? No hay una respuesta clara, no hay una prueba definitiva, pero tampoco hay una forma sencilla de descartar la posibilidad. Porque cuando los números se repiten, cuando aparecen en momentos clave, cuando de alguna forma parecen alinearse con decisiones importantes, la coincidencia empieza a sentirse insuficiente. Y en ese punto, la duda deja de ser una idea lejana y se convierte en algo más cercano, más presente, más difícil de ignorar, como si detrás de lo evidente hubiera algo más, algo que no se dice, algo que no se muestra, pero que quizá siempre ha estado ahí. La manipulación invisible. Hay decisiones que creemos propias, elecciones pequeñas, cotidianas, casi invisibles. El producto que eliges, por ejemplo, en un estante en el supermercado. El precio que aceptas sin cuestionar. La opción que seleccionas convencido de que fue tu idea. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar qué fue lo que los inclinó a tomar esa decisión? Porque no siempre es consciente, no siempre es evidente. A veces es un número, porque los números están en todas partes, no como símbolos abstractos, sino como guías silenciosas. Te rodean, te acompañan, te dirigen sin que lo notes. Y en ese nivel, su influencia deja de ser pasiva y se vuelve funcional. Porque hay algo que se ha entendido desde hace mucho tiempo, algo que no se dice abiertamente, pero que se aplica de forma constante. Los números pueden modificar la percepción, pueden alterar la forma en la que interpretamos el valor, el tiempo, la urgencia, la importancia de algo. Y cuando esa percepción cambia, la decisión también. El ejemplo más simple son los precios. Cuando le ponen a algo en el supermercado, no sé, 99.99 o 99.90 en lugar de 100, ¿ahí qué pasa? Básicamente estás pagando 99 pesos con 90 centavos, o sea, básicamente estás pagando 100 pesos, pero en tu mente es el gran descuento. Vaya, la diferencia es mínima, prácticamente inexistente. O sea, ya las moneditas de 10 centavos ni siquiera existen. Y si existen, nadie las quiere usar. Pero la percepción en tu mente no es la misma. El número final, ese 9, genera una sensación totalmente distinta.
Y en tu mente, en tu cerebro, lo empiezas a procesar como que es un precio más accesible, que es más cercano, que es más fácil de aceptar, que tienes que aprovechar, porque tal vez ese precio no se repita. Y no es una coincidencia, es un patrón que ya está diseñado y está probado. Y ha sido repetido millones de veces porque sí funciona. Pero eso es solamente la punta del iceberg, porque la manipulación numérica no se limita al precio, también aparece en el tiempo. Cuando te ponen últimas 24 horas, o cuando ves que hay una oferta y le ponen en grande, solo por hoy, o cuando quieres aprovechar un viaje con descuento y le ponen, quedan solamente 3 lugares. Esos números no solamente están informando, están presionando, están creando urgencia, están empujándote a decidir antes de que lo pienses demasiado. Y en ese momento la elección deja de ser completamente libre y se vuelve condicionada, se vuelve dirigida. Pero lo más inquietante no es que esto exista, es que funciona incluso cuando lo sabes, porque no actúa en el nivel lógico, actúa en lo inmediato, en la reacción, en ese impulso que parece aparecer antes de que puedas analizarlo siquiera. Y ahí es donde la manipulación se vuelve insensible y también se vuelve invisible. No lo sientes o no sientes que te estén manipulando, pero tampoco te das cuenta, porque no se percibe como una manipulación, se percibe como si fuera una decisión propia, como si fuera una preferencia tuya, como si fuera una elección consciente. Pero si observas con atención, empiezas a notar algo más. Patrones que se repiten, estructuras que se replican en distintos contextos, números que aparecen una y otra vez, no por casualidad, sino porque generan una respuesta específica. Y esto no se limita al consumo, también se extiende a otros niveles. Por ejemplo, campañas, mensajes, discursos, donde los números no solo informan, sino que construyen una narrativa. Un número grande impresiona, uno pequeñito tranquiliza, un número exacto genera confianza. No es lo mismo decir muchos que decir 97%. No es lo mismo hablar de varios casos que decir 3 incidentes confirmados. El número le da forma a la realidad, la define, la limita y en muchos casos la distorsiona. Porque no siempre se trata de mentir. A veces se trata de presentar la información de una forma específica para provocar una reacción específica. Y ahí la línea entre información y manipulación se vuelve difusa, casi invisible. Pero hay un nivel más profundo. Uno que no tiene que ver solo con decisiones inmediatas, sino con la repetición constante, con la exposición prolongada, con la forma en la que ciertos números, ciertas secuencias aparecen una y otra vez, hasta volverse familiares, normales, aceptadas. Ese proceso es silencioso, no se siente como aprendizaje, no se siente como influencia, pero ocurre, porque el cerebro al exponerse repetidamente a un patrón,
termina integrándolo, reconociéndolo, incluso confiando en él. Y cuando eso pasa, la respuesta se vuelve automática. No se cuestiona, no se analiza, simplemente se ejecuta. Y entonces la elección ya no es completamente consciente. Es una respuesta programada, una reacción construida a partir de repeticiones que en su momento parecían insignificantes. Y eso es lo que realmente inquieta. No el uso de los números, sino la forma en la que se integran en la mente, sin resistencia, sin alerta, como si siempre hubieran estado ahí, como si fueran parte natural del entorno, pero no lo son, porque esos números muchas veces han sido colocados ahí de manera intencional. Los repiten, los ajustan, hasta que empiecen a generar el efecto que se desea. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si los números pueden influir en decisiones simples, si pueden alterar la percepción, si pueden programar respuestas, ¿hasta qué punto nuestras elecciones son realmente nuestras? ¿Dónde termina la decisión y dónde empieza la influencia? Porque si cada número que vemos, cada secuencia, cada patrón, tiene el potencial de modificar la forma en la que pensamos, entonces la realidad no es completamente neutra. Está diseñada. No necesariamente de forma visible, pero sí de manera constante. Y en ese diseño, la elección puede ser solo una ilusión, una sensación de control dentro de un sistema que ya ha definido las opciones, que ya ha ajustado los números, que ya ha previsto la respuesta. Y lo más inquietante es que incluso ahora, mientras escuchas, mientras procesas, mientras crees que decides qué creer y qué no, los números siguen ahí, presentes, silenciosos, influyendo, sin necesidad de ser vistos como lo que son. Porque la manipulación más efectiva no es la que se impone, es la que pasa desapercibida. Cuando el patrón te encuentra. Y bueno, aquí viene una parte súper interesante, porque no comienza de golpe. No hay un momento exacto, claro, definido, en el que alguien diga, a partir de ahora todo va a cambiar. No, esto empieza de una forma casi imperceptible, con una repetición, con una coincidencia que se siente ligeramente distinta, algo que por alguna razón no logras ignorar del todo. Y entonces vuelve a aparecer, no con la fuerza suficiente para asustar, pero sí con la insistencia necesaria para quedarse. Al principio es curiosidad, una observación más atenta, una ligera incomodidad que se mezcla con interés. Empiezas a notar los números, a recordarlos, a compararlos. Nada extremo, nada fuera de lo normal, solo atención. Pero hay algo que cambia, porque en el momento en que empiezas a prestar atención, el patrón parece responder. Se vuelve más claro, más frecuente, más presente, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando a que lo notaras. Y ese es el primer punto de quiebre, porque ya no se trata de coincidencias aisladas, sino de una secuencia, de algo que empieza a tener continuidad. Las horas espejo dejan de ser ocasionales. Las cifras repetidas comienzan a aparecer en distintos contextos. Las fechas empiezan a conectarse entre sí. Y la mente empieza a hacer lo que siempre ha hecho, buscar sentido, pero ahora con más intensidad, con más urgencia, porque ya no parece un juego, parece algo real. Hay personas que han documentado este proceso.
no como una creencia, sino como una experiencia progresiva. Relatan cómo con el tiempo los números dejaron de ser algo externo y comenzaron a sentirse personales, como si estuvieran dirigidos a ellos, como si formaran parte de una comunicación, aunque no hubiera palabras. Y en ese punto algo se transforma, porque la observación se convierte en expectativa, la expectativa en necesidad y la necesidad en obsesión. Ya no se trata solo de notar patrones, se trata de encontrarlos, de confirmarlos, de comprobar que siguen ahí, que no han desaparecido, que no fue una ilusión. Se revisan relojes constantemente, se buscan números en cualquier superficie, se analizan fechas, nombres, secuencias. Todo puede ser parte del patrón, todo puede encajar. Y en algún momento, todo empieza a encajar. Ese es el punto más peligroso. No cuando hay dudas, sino cuando las dudas desaparecen. Cuando la mente deja de cuestionar y empieza a aceptar, a conectar todo sin resistencia. Porque cuando todo parece tener sentido, cuando cada número encuentra su lugar, cuando cada coincidencia encaja dentro de una estructura, la sensación es poderosa, casi reveladora, como si se hubiera descubierto algo oculto, algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie más había visto. Y esa sensación puede ser adictiva, porque da una impresión de control, de comprensión, de acceso a algo que otros no perciben. Pero también es una trampa, porque en ese estado, la línea entre realidad y construcción mental empieza a desaparecer. Ya no hay filtro, ya no hay distancia crítica, y todo se interpreta dentro del mismo sistema. Todo confirma el patrón, incluso lo que no debería hacerlo. Y entonces la mente deja de buscar la verdad y empieza a proteger la idea, a sostenerla, a reforzarla, a cualquier costo. Hay casos documentados donde esta progresión ha llevado a rupturas profundas, no inmediatas, no violentas, sino graduales. Personas que comenzaron con una simple curiosidad y terminaron atrapadas en un sistema de interpretación del que no podían salir, donde cada número tenía un significado, cada fecha una intención, cada repetición un mensaje. Y en ese mundo todo estaba conectado, pero nada podía comprobarse. Nada podía verificarse fuera de esa lógica. Y ahí la percepción deja de ser una herramienta y se convierte en un límite, porque ya no permite ver fuera del patrón. Todo lo que no encaja se adapta, se ajusta, se reinterpreta hasta que encaja. Y en ese punto la persona ya no está observando el patrón, está dentro de él, formando parte de la estructura que intenta comprender. Y eso es profundamente inquietante, porque implica perder algo fundamental, y es la capacidad de distinguir entre lo que está ocurriendo de lo que creemos que está ocurriendo. Pero hay algo más perturbador. Y es que tal vez este proceso no siempre es evidente, no siempre se reconoce como un problema. A veces se siente como claridad, como entendimiento, como una especie de despertar. Y eso lo hace aún más peligroso, porque no hay resistencia, no hay duda, solo certeza. Y cuando la certeza aparece sin cuestionamiento, cuando todo parece tener sentido, cuando cada número confirma lo que ya crees, es cuando la línea ya se ha cruzado, sin ruido, sin aviso, sin regreso claro. Y entonces la pregunta ya no es si los números tienen significado, sino hasta qué punto. ¿Hasta qué punto pueden apoderarse de la forma en la que interpretamos la realidad? Porque una cosa es ver patrones y otra muy distinta es dejar de ver cualquier cosa fuera de ellos. Y en ese momento, cuando el patrón ya no se busca, sino que aparece de pronto y sientes como que el patrón te está encontrando a ti, es cuando deja de ser una curiosidad y se convierte en algo más. Algo que no todos experimentan, pero que, una vez que comienza, no es fácil de detener.
El sistema ya está escrito. Hay una idea que una vez que entra en la mente no se va, se queda, se instala en silencio y empieza a crecer. No como una certeza inmediata, sino como una posibilidad, una sospecha, una grieta. ¿Y si todo ya está escrito? No en palabras, no en frases, sino en algo más frío, más preciso, más difícil de cuestionar. Números. Porque los números no opinan, no interpretan, no sienten. Simplemente son exactos, inmutables, constantes. Y tal vez por eso resultan tan inquietantes. Y resultan inquietantes cuando se plantea esta idea. Que todo lo que ocurre, cada decisión, cada encuentro, cada pérdida, ya estaba estructurado numéricamente. No como un destino poético, sino como un sistema. Frío, ordenado, perfectamente calculado, como una ecuación que ya fue resuelta. Mucho, pero mucho antes de que tú existieras. Y tú solo estás recorriendo el resultado. Porque si lo piensas, todo lo que te rodea puede traducirse a números. Tu fecha de nacimiento, la hora exacta en la que llegaste al mundo, las coordenadas del lugar donde naciste, el tiempo que ha pasado desde entonces, los latidos de tu corazón, las decisiones que has tomado, las probabilidades que te llevaron a conocer a ciertas personas y no a otras. Todo puede medirse, todo puede cuantificarse. Y si todo puede expresarse en números, entonces todo puede, en teoría, ser calculado. Y ahí es donde la idea se vuelve incómoda. Porque si algo puede calcularse, también puede predecirse. Y si puede predecirse, tal vez ya fue previsto desde antes, mucho antes. Esto no es nuevo. Durante siglos ha existido la noción de que el universo sigue un orden, un patrón, una estructura invisible, que sostiene todo lo que ocurre. Algunos lo han llamado destino, otros diseño, otros simplemente una consecuencia inevitable de las leyes que rigen la realidad. Pero cuando introducen los números en esa idea, todo cambia, porque deja de ser abstracto, se vuelve concreto, medible, casi tangible, como si el universo no fuera solo un espacio caótico, sino una especie de sistema en el que cada elemento tiene una posición, una función y un momento exacto para ocurrir. Como un mecanismo perfectamente sincronizado donde nada se adelanta, nada se retrasa. Todo sucede. Cuando tiene que suceder, por supuesto. Y tú no eres la excepción. Eres parte del cálculo, parte de la secuencia, parte del patrón. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si todo está estructurado, si todo sigue un orden, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda esa sensación de que decides, de que eliges, de que puedes cambiar el rumbo? Porque todos la sentimos, esa certeza interna de que nuestras decisiones son nuestras, de que podríamos haber hecho algo distinto, de que aún podemos hacerlo. Pero, ¿y si esa sensación también forma parte del sistema?
Y si la ilusión de elegir es solo eso, una ilusión, un componente necesario, y necesario, por supuesto, para que el sistema funcione sin resistencia. Porque si supieras, si tuvieras la certeza absoluta de que todo ya está definido, de que cada paso que das ya fue calculado, ¿seguirías avanzando de la misma manera o te detendrías? ¿Te rebelarías? ¿Intentarías romper el patrón? Y les voy a recomendar una película muy buena que básicamente retrata este tema de la obsesión de los números y cuando en vez de buscarlos o buscar patrones por curiosidad, se empiezan a volver una obsesión tal que después tu mismo cerebro está tan obsesionado con ciertos patrones, ciertas fechas y cierto orden de números, que tu cerebro empieza como a empujar, a presionar para que el patrón encaje sí o sí, aunque no tenga ninguna intención de ningún tipo el número. ¿Me explico? Esta película, espérenme, les voy a decir cómo se llama. Um, es con Jim Carrey. Ya, se llama El número 23. Es una película acerca exactamente de este tema. eh, y es una película bien obsesiva, porque cuando la ven, se los juro, terminan de ver la película y ustedes mismos, sin quererlo, empiezan a ver patrones en los números que están en su vida cotidiana y empiezan a sentir esa misma obsesión que siente el protagonista de esta película. Yo la vi hace mucho tiempo, pero es muy buena. Es ese tipo de películas de Jim Carrey que se salen totalmente fuera de lo que tú conoces y como lo ubicas en cuestión comedia. No, esta película de verdad es muy buena. Y bueno, espero que este tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado, pero sobre todo, que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Y como siempre, los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Cabón Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y ya saben que si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, pueden entrar a mi canal de WhatsApp. Chicos, casi ya estamos en los 9,000 seguidores. Así que únanse, de verdad, está muy padre el canal. Van a encontrar cosas súper interesantes, datos curiosos, leyendas, historia, cosas que les van a, si bien no los va a hacer más sabios, sí los va a hacer conocer mucho más acerca de nuestro mundo. No solamente son cosas paranormales, son datos históricos, son leyendas, son cuentos cortos, son incluso relatos que me comparten mis seguidores. Entonces, de verdad, les va a encantar. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. Chao, chao.